Hola, bienvenidos a otro episodio Detrás de la Escena, el podcast. Yo soy Ana Bueno, me encanta saludarlos hoy con otro episodio especial. Cada experiencia es única y mi invitado de hoy ya lo hemos tenido en la primera edición de este podcast y no podía dejar de invitarlo para hablar acerca de la sanidad del alma, acerca de todo este proceso que hemos venido desarrollando en Presencia Viva a través de la serie Durmiendo con el Enemigo. Quiero invitar y saludar muy especialmente a Sixto Porras. Bienvenido, pastor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Un honor estar con ustedes. En esta oportunidad me gustaría conocer su corazón, conocer a Sixto Porras, ¿no? ¿Cómo empieza tu camino con Jesús? O en todo caso, cuéntanos un poquito de tu infancia. Bueno, definitivamente mi camino con Jesús comienza en la infancia, donde mis padres nos llevaban a la iglesia, donde nuestros padres nos leían la Biblia, donde hacían devocionales, en una familia muy trabajadora. Mamá vendía comida y hospedaba gente para sostener la familia, y eso nos fue permitiendo a nosotros aprender al lado de ellos, ¿verdad? Era una casa muy sencilla, una casa de madera grande, donde en un cuarto vivíamos nosotros, y luego los otros cuartos se alquilaban, y esto nos permitió vivir en una zona rural, eh, alrededor de ríos, de mucha lluvia, de árboles, de una escuela pública. Yo recuerdo todavía donde las calles todavía eran de tierra, y poco a poco fueron pavimentándolas. Entonces pude ver el desarrollo de nuestro pueblo ahí, ¿no? Ahí transcurrió mi vida, en una infancia de una zona rural maravillosa. La verdad es que era fantástica. ¿Cómo fue tu relación con papá y mamá desde ese momento que eras un niño? Mamá y papá son héroes, porque mi papá tiene que salir a trabajar a los 18, a los 14 años. Él se va porque mi abuelito muere, y mi abuelita tiene que enfrentar la vida por ella misma, con 8 hijos. Entonces todos tenían que salir a trabajar temprano. Mi mamá de Nicaragua, mi papá de Costa Rica. Mi papá termina en Nicaragua, ahí conoce a mi mamá. A los 30 años se casan los dos. Mi mamá, hija de un amante, abandonada por su mamá, viviendo maltratos desde la niñez. Eh, eh, no tiene un trasfondo de familia, y los dos se casan teniéndolo todo para perder. Es decir, no tienen una historia que repetir, no tienen valores, no tienen un fundamento. Okay. Cuando se casan, emigran de Nicaragua a Costa Rica, y ahí comenzamos a nacer los hijos. Mi papá trabajaba en la municipalidad del pueblo, y tenían este lugar de alquiler de cuartos y de venta de comida. Y un pastor cruza la calle y le presenta a Cristo, y mi mamá se convierte, y mi papá se reencuentra con Dios, y eso sana a la familia, eso le da estabilidad a la familia, le da futuro a la familia, porque ellos aprenden lo que era perdonar, lo que era amar, lo que es educarnos en los caminos de Dios. Y aunque fue una familia con escasos recursos, fue una familia muy bonita. La verdad es que mis papás eran maravillosos, aprendíamos tantas cosas de ellos. Mi papá y mi mamá siempre nos llevaban al río y nos llevaban a la playa, y no porque hubiera alto, es que le pagaban a alguien que nos llevara en un camión a la playa. No había auto en la casa. Así crecí yo, viendo a mis papás trabajar, viendo a mis papás levantarse temprano para abrir el hotel, para encender el fogón y vender comida. Nosotros trabajando al lado de ellos, ¿no? ¿Cuántos hermanos? Somos 6 hermanos. Mi mamá tuvo un hermano mayor. Mi hermano mayor es solo mi mamá, Roberto.
y de ahí somos 5 hermanos que nacimos en esa época. Yo soy el tercero. Es muy interesante, ser el tercer hijo es interesante porque tú eres como la nada, ¿no? En medio, pero es muy chistoso, era muy bonito, reíamos mucho, jugábamos mucho, era un mundo lleno de inocencia. Siempre me llama la atención, en oportunidades he escuchado o te he escuchado decir que tu mamá era una heroína, en el sentido de que siempre guardó el corazón de ustedes. Quizás si hubo algún problema en la relación con tu papá, si algo pasó, ella hizo todo lo posible por cuidarles el corazón. La vida es bella, ¿no? Así es. Bueno, ese es el principio que ella tenía. Mi mamá nunca nos habló mal de mi papá. Mi mamá protegió nuestro corazón para no envenenarlo en contra de los errores de papá. Recuerda que mi papá venía a rodar el mundo desde los 14 años hasta los 30 años. Él sabía de mundo, él sabía de una vida desenfrenada. El alcohol, el sexo desenfrenado, el juego, le era parte de su dinámica de vida. Y mi mamá tuvo que ver a mi papá con amantes, tuvo que levantarlo ebrio de la calle. Le llegaban a cobrar las apuestas que hacía en algunos lugares. ¿Era lo normal? No, era una circunstancia que en algún momento vivió, pero al mismo tiempo, en lugar de llenarse de amargura, ella protegió nuestro corazón porque no quería que nosotros sufriéramos lo que ella había sufrido. Y esa fue su motivación. Entonces, ella siempre oraba por papá y susurraba: ustedes tienen el mejor papá del mundo. Wow. En una ocasión una señora se levanta en un auditorio y me dijo: pero su mamá es una mentirosa. Y le dije: no es una mentirosa, es que alguien tiene que cortar esa herencia de dolor. Es que alguien tiene que pararse para decir: esto no alcanzará a mis hijos. Y mi mamá lo hizo. Pero qué admirable, porque no tuvo nunca una guía o un ejemplo, ¿no? Y lo digo también porque muchas veces acompañamos personas, ¿cierto? Y en ese proceso de mirar el corazón, de tratar de sanar, de descubrir qué pasó, nos cuentan, en ocasión una muchacha me decía el dolor causado por la rabia, la ira y la indignación de su mamá porque su papá se fue de casa. Claro. Esa indignación viene alimentado producto de que la mamá guarda rencor o el papá guarda rencor. Y ese rencor, ese odio, lo trasladan a los hijos. Pero si el papá que queda en casa perdona a quien se fue, bendice a quien se fue, ora con sus hijos por quien se fue, esos hijos crecen sintiéndose libres, amando y honrando a ese padre ausente. En una ocasión escuchaba a un hijo decir, reclamaba a la mamá que porque ella hablaba mal del papá. Es que su papá es un irresponsable, no paga la pensión, su papá no cumple lo que les dice. Y de repente el niño de unos 10, 12 años le dice: mamá, tienes que entender algo, es mi papá. Y esto es lo que le ubicó a la mamá. O sea, no importa lo que el papá haya hecho, para ellos es el héroe y necesita ser el héroe. Bueno, eso es lo único que va a proteger, blindar el corazón de nuestros hijos para que no crezcan con sentimiento de víctima, que no crezcan con resentimiento o que no crezcan atrapados en el miedo de que se va a repetir la historia en ellos. Pastor, yo podría decir que esa actitud de tu mamá de guardarles el corazón de alguna manera te facilitó tu relación con Jesús. Totalmente. O sea, eso es fundamental. La relación que uno tiene con Jesús la determina la relación que uno tuvo con los padres. Y uno tiene que entender que el impacto que tiene en la vida de un niño es fundamental. Voy a ejemplificarlo. Las terapias psicológicas son alrededor de las relaciones de un hijo que creció con sus padres. No es con el amigo, no es con el profesor, no es con el jefe, no es con el entrenador. El 90% de nuestros traumas vienen de nuestra relación más sensible, que es la relación con los padres.
Entonces, nosotros tenemos que aprender a proteger el corazón de nuestros hijos. Cuando mi mamá muere, mamá murió muy joven, a los 57 años, nosotros ya todos estábamos grandes. Mi hermano menor hace un comentario interesante, porque mi mamá sufrió mucho abuso de personas que abusaron de ella. Y de una u otra manera nosotros llegamos a conocer estas historias. Cuando ella muere, mi hermano hace un comentario muy interesante y él dice, qué extraño, ¿cómo es que nosotros, conociendo la historia de los que le hicieron daño a mamá, no podemos odiar? Mira el poder que tiene ese comentario. ¿Cómo es que nosotros, teniendo el conocimiento del daño que le hicieron X, Y, Z persona, no podemos odiar? Y yo ahí valoré el trabajo de mi mamá. Yo dije, wow, mi mamá supo educarnos para proteger el corazón. Voy a conceptualizarlo. Si una madre transmite la historia del abandono del esposo, de la irresponsabilidad del papá, de los hijos, si la mamá transmite la historia a partir del dolor, convierte en víctima a sus hijos. Pero si la mamá comparte la historia a partir del perdón, trae lecciones de vida maravillosas a sus hijos, pero no los convierte en víctima. Entonces uno tiene que entender, claro que yo puedo contar la mayoría de las historias, no todo porque nuestros hijos no tienen por qué sufrir cosas que pudieron haber sido muy traumáticas, pero yo puedo contar a mis hijos porque ellos tienen que valorar de dónde venimos, pero no puedo convertir a mis hijos en el paño de lágrimas. Es que usted es mi hijo mayor y yo quiero contarle lo que yo vivo y todos mis sufrimientos. No, es el hijo, no el consejero. En segundo lugar, yo no puedo hacer de mi hija mi amiga más íntima que me escuche todos mis dolores, porque es mi hija. Entonces yo tengo que aprender a entender que con mis hijos yo me comunico a partir de la esperanza, del gozo, de la ilusión, de las cosas aleccionadoras de vida, pero nunca como mi terapeuta, ¿no? Entonces es como cuando el padre se va, muchas veces convierten al hijo mayor en el hombre de la casa. O el responsable, claro. El responsable, eso es un error, porque le estás robando la infancia o la adolescencia a un muchacho. Y uno tiene que entenderlo claramente. El niño es niño. En una ocasión conocí a una persona, un profesional exitoso, con 2 hijos, que él tuvo que enfrentar ser el hermano mayor, el responsable, el asumir. Y un día desaparece. Le pregunto a la esposa que qué pasó. Dice, no. Él dijo que quería vivir la adolescencia que no vivió. Y dice, se fue a hacer un trotamundos, uno que quiere vivir sin reglas. La excusa, ¿cuál era? Él quería vivir la adolescencia que no vivió, que le robaron. Entonces, esto es para ilustrar que uno tiene que tener mucho cuidado. Claro. Igualmente, yo tengo que admitir que las mismas historias que yo cuento cuando yo veo a mis hermanos, a cada uno le impactó de forma diferente. Desde donde estaba, ¿no? Desde la posición, desde la sensibilidad, desde la personalidad. Entonces también tiene que ver con personalidad, ¿no? Pero de todas formas los padres tenemos que aprender a mitigar el dolor, a hacer como barreras que hacen que el dolor no pase a la siguiente generación de tal manera que provoque un daño. Es decir, que crees que mucho de lo que has logrado hoy tiene que ver con ella y con lo que te enseñó. Seguro. Igualmente mi papá tuvo una influencia en nosotros increíble. Mi papá tuvo una influencia maravillosa porque mi papá nos enseñó a disfrutar la vida. Nos enseñó el valor del trabajo.
nos enseñó lo que era permanecer al lado de mi mamá a pesar de sus errores. Nosotros vimos a nuestro papá renunciar a privilegios con tal de que nosotros tuviéramos oportunidades. O sea, yo igualmente admiro a mi mamá y a mi papá de una manera extraordinaria. Mi mamá y mi papá llegaron a 6º grado de la escuela. O sea, con esa educación básica, ellos se dieron la oportunidad de guiarnos hasta la universidad, de ayudarnos a comprar cada uno nuestra propia casa, de ayudarnos a desarrollar nuestro ministerio. Mi primer auto me lo regaló mi papá y mi mamá para el ministerio. Ellos nos sostenían el ministerio. O sea, renunciaron al hijo que podía ser un abogado exitoso para que yo sirviera a Dios. ¿Cómo no amarlo? Claro. Imagínate. Yo vi a mi papá cuando Dios comenzaba a hablar a mi corazón. Yo le decía, papá, Dios me está llamando al ministerio. Y él siempre respondía, vas a ser un gran abogado que le va a servir a Dios. Y yo decía dentro de mí, pero es que yo no voy a ser abogado. Me explico. Sí. Pero porque ellos me honraron, mi petición a Dios fue que le hablara a mis padres para que me entregaran al ministerio. Y así Dios lo hizo. ¿Obtuviste el título de abogado? Sí, pero nunca ejercí. Yo terminé la carrera, no presenté tesis. En Estados Unidos el bachillerato ese es el título. No, allá se iba hasta la licenciatura, me faltó la licenciatura y el doctorado. Pero eso fue parte de mi formación para yo servir a Dios. He hecho análisis como asesor jurídico en el Congreso de la Nación y en varios congresos de América Latina. Hemos construido leyes en temas de familia. Hemos hecho análisis de leyes en temas de familia. Pero eso ha sido lo único que yo he hecho de lo que estudié. Pero mi época de formación fue fundamental para lo que yo hago hoy. Sixto, enfoque a la familia. Tú eres vicepresidente de esta organización. Yo creo que no has calculado cuánto, junto a Helen, a tus hijos, has bendecido a tantas familias en Latinoamérica y el mundo. La mía forma parte de ese grupo que ha sido bendecido. Y uno se pregunta, Señor, o sea, ¿cómo llegar hasta ahí en su vida, en su día a día, verdad? Porque uno son seres humanos igual que cualquiera, con amor al Señor, por supuesto, y buscan a Dios. Pero Dios los ha puesto en un lugar trascendental, en un lugar importante, en un lugar para impactar. Uno dice, los días y las noches son iguales, todo es perfecto, todo el mundo se ríe, no hay problemas matrimoniales. Sí, mi amor, siga usted, pase usted. ¿Cómo es la cosa? No. En primer lugar, cuando te escucho, yo doy gracias a Dios porque sigue siendo un milagro. No es algo que yo merezca o que yo tenga la inteligencia para hacerlo. No lo tengo. Tengo la gracia de Dios. Sigo siendo el hijo de Toño y Adela de un pueblo pequeño, rural, de un país pequeño como Costa Rica. Yo solo puedo decir que es la gracia de Dios. Número 1. Número 2, tengo que decir que es el trabajo de un gran equipo que hace todo el trabajo. Y número 3, somos una familia muy normal, que llora, que se equivoca, que a veces se me olvidan los cumpleaños de mi esposa. ¡Ah, caramba! Que varias veces se me olvidó el aniversario de bodas de nosotros. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Eso es para que usted no idealice. Es decir, nadie puede idealizar. Aún en las familias bíblicas, Noé se emborrachó. Abraham aceptó la invitación de acostarse con la criada y tuvo un hijo que no debía haber tenido. David adulteró. Salomón fue un mujeriego. Tomás dudó. Lázaro estaba muerto. ¿Qué más quieres? Me explico. Pedro lo niega. Es decir, este servicio no es un servicio de personas perfectas. Todos tenemos dudas. Juan el Bautista dudó. Dijo, ¿eres tú o esperamos otro?
Me explico. Es decir, Totalmente. todos tenemos momentos de dudas. Yo he llorado. Al principio Helen y ella lloraba mucho en el matrimonio porque le decían pastor, ella no entendía qué le querían decir. Ella decía, vos te equivocaste, yo creo que vos te equivocaste. O sea, y yo ahí angustiado, que ella me decía que nos equivocamos. Y ahí yo me paré como hombre y dije, no, mi amor, nos elegimos el uno al otro, Dios nos unió, pero no es fácil. Helen no le gusta la vida pública, no le gusta dar conferencias. Ella ama la vida privada. Entonces la gente esperaba a una gran predicadora y a una gran... No, no, no. Helen le encanta ser como es. Y hemos aprendido a respetarla como es. ¿Me explico? Totalmente, pero qué lindo porque yo tuve la oportunidad de conversar con ella, una mujer súper dulce, súper suave en su trato, ¿no? Y es lindo, pastor, porque tú la mencionas en todo momento, es decir, ella puede que no haga un viaje contigo, pero siempre está presente, o sea, Sixto Porras no es Sixto Porras sin Ellen. No lo hubiera podido de ninguna lograr. manera. No. Y muchas veces, tú sabes, creo que esto nunca lo he dicho. Varias veces yo me he puesto a preguntar si otra mujer hubiese aguantado ser mi esposa. O sea, no es fácil ser mi esposa. Tiene que compartirme con todo el mundo. O sea, yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, ir a un centro comercial y parar 10, 20 veces para una foto, para saludar, para abrazar a alguien. Y Helen bajaba y le explicaba a los niños, esto es parte de servir a Dios. Esto es parte de nuestro servicio al Señor. Qué lindo. Ella protegió el corazón de mis hijos. Una vez, yendo al hospital a visitar a una hermana de Helen, yo no pude llegar, porque cuando llegué ya se había acabado el tiempo porque tuve que hacer como 50 paradas. Entonces ella me dice, no, no puedes venir al hospital. Me explico, o sea, Sí. no es fácil, no es fácil. Estar en una tienda comprando algo y que el vendedor te diga, yo sabía, pastor, que usted Dios lo mío. iba a hacer bien. Me explico. Es decir, no tienes vida privada, pero eso es parte de servir a Dios. Entonces, yo me he preguntado si otra mujer hubiera aguantado eso. No es fácil. ¿Me doy a entender? Totalmente, y tiene que ver mucho con el amor y el compromiso y el pacto. Exacto. Helen es extraordinaria. Helen ha disimulado mis errores. En un momento, cuando yo era pastor, la iglesia creció y creció. Y un día me dijo, es que yo siento que Dios me ha robado a mi esposo y no te veo. Uy, yo me tiré en el sillón, cerré los ojos. Y yo dije, Señor, lo estoy haciendo mal. Porque no es Dios el responsable o el irresponsable soy yo. Entonces yo le dije, no, mi amor, no es Dios, soy yo. Soy yo el irresponsable. Yo tengo que aprender a detenerme, tengo que aprender a vivir en equilibrio. Y eso quería preguntarle, o sea, si se ha establecido un equilibrio, han llegado a un acuerdo de decir, ok, hoy, no, es que no me imagino estar en los zapatos de ella, ¿no? No. Claro. Bueno, esto es todavía más íntimo, ¿ah? Ah, caramba. Creo que me ha pasado en varios momentos de mi vida donde yo me acelero mucho y pierdo el equilibrio. Aún en algunos viajes yo he dicho, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy cansado. Yo debería estar en mi casa. Después de mucho viaje, entonces ahí yo la llamo y le digo, me siento así, mi amor, tranquilo, tienes que terminar, vas a hacerlo bien, vamos para adelante. Y ella me anima, ¿me explico? Sí, totalmente. En otros momentos es ella donde me dice, has metido muchos viajes juntos. Entonces digo yo, sí, tienes razón, tengo que separar estos días. Entonces, nuestros días de descanso son diferentes a lo normal de la gente. Entonces, nosotros paseamos entre semana, descansamos entre semana. Nosotros, cuando la gente va de vacaciones, posiblemente yo estoy predicando y en otros momentos nosotros vamos de vacaciones. Entonces, yo he tenido que aprender a meter estos días en mi agenda. Voy a ilustrarlo. En una ocasión un amigo
me dijo que fuéramos a comer hace muchos años. Y déjame ver mi agenda. Y, y me dice, no, dice, los amigos no se ponen en la agenda. Dio media vuelta y se fue. Se enojó. O sea, Helen no podría reaccionar así. Yo tengo que ver mi agenda. ¿Me explico? Sí. Helen no se enoja porque yo digo, déjame ver mi agenda. Helen, claro, veámoslo. Apartemos estos 4 días. Por ejemplo, recién tomamos 4 días porque yo venía de varios viajes y nos fuimos alrededor de un lago a disfrutar, a caminar y a caminar, a disfrutar. Ya separé para unos meses que vienen, que tengo varios, separé 4 días, 5 días juntos. Estoy separando las vacaciones del otro año. Anticiparme, porque si no se llena todo y yo tengo que aprender a este equilibrio. Aquí yo lo confieso, es uno de mis talones de Aquiles porque yo soy orientado al trabajo, yo sé trabajar duro. Entonces, ¿qué me llama la atención ahí? Y lo paramos. Entonces, he aprendido. Lo otro, en este sentido, y nos pasó recién casados, que yo no sabía disfrutar porque tenía culpa. No, si yo iba de vacaciones, tenía culpa. Si yo tomaba un día libre, tenía culpa. Porque pensabas que tenías que seguir trabajando. Exacto. Ese sentimiento yo tuve que trabajarlo y me costó varios años. Y lo aprendí en el libro de Eclesiastés, se llama El don de disfrutar la vida. Yo le dije, Dios, dame el don de disfrutar la vida, la capacidad de comer, de dormir, de no hacer nada, de reír, esa capacidad de detenerse para disfrutar el fruto de tu trabajo, dice la Biblia. Yo tuve que desarrollarlo. Entonces, no significa que es fácil. Y aquí yo se lo digo a usted, todos tenemos áreas débiles. Pablo dijo que él tenía su área débil con la que luchaba. No lo especifica, pero él lo reconoció. Eso no significa que es malo. Es que todos somos humanos y tenemos que luchar con esta carne para que lo débil no sea parte del camino. Y es donde la esposa viene a hacer el equilibrio. Totalmente. En medio, pastor, de tanto trabajo, en medio de la agenda llena, ¿alguna vez te has sentido solo? ¿Alguna vez te has sentido como te ha costado encontrarte? Yo creo que sí, principalmente cuando he estado cansado o estresado. No es fácil abrir el corazón con los amigos. En una ocasión yo trabajé 5 años para un ministerio voluntariamente. Yo pensé que el resto de mi vida iba a estar ahí. Estaba realizado, estaba feliz. Hubo un cambio de presidente y él quiso cambiar mi perfil de ser un visionario a ser un administrador. Yo le dije, doctor, le digo, yo no soy un administrador, yo soy un visionario. Yo sé soñar, sé escuchar el corazón de Dios, sé hacer que las cosas ocurran, pero usted no me puede encerrar en una oficina. No se preocupe, le digo, voy a renunciar. Y el día siguiente no tenía trabajo. Ese fue un momento de lágrimas. Llamé a un amigo, a César, y le dije, César, yo necesito hablar con alguien. Ese día lloré con lágrimas que corrían por mi mejilla y estaba confundido, me sentía solo y mostrarme vulnerable me permitió escuchar el corazón de Dios a través de mi amigo. Y él me dijo, Sixto, no te preocupes, vayas donde vayas, se llame como se llame, la gracia que hay de Dios en tu vida va a fluir. Ponle el nombre que quieras y sigue haciendo lo que te apasiona. Se me iluminó todo. Fue como si me secaran las lágrimas y le quitaran la tapa a la olla caliente y salió un fuego dentro de mí. ¿Cuánto necesitamos a los amigos? Claro, y ahí nació lo que hoy es Enfoque a la Familia, de esas cenizas. Es decir, las crisis nunca son para terminarnos, las crisis son para pulirnos,
para ver horizontes que no habíamos visto. Y sí, yo me he sentido en momentos así, me he sentido cuando un amigo me ha traicionado o cuando un compañero me ha traicionado, ese sentimiento de devastación, de soledad. Me he sentido así cuando he metido la pata. En una ocasión firmé un contrato sin mi abogado presente, porque yo pensé que el contrato era bueno y era sencillo. No, era una estafa. Y era una estafa muy cara. Y cuando yo despierto, me doy cuenta que me han estafado. Qué duro. Wow. Ahí siente uno culpa, siente uno vergüenza. Sí. Las noches se vuelven largas, no duermes, el cansancio aumenta porque no duermes, al día siguiente estás devastado y eso semanas, meses, años. Y creo que es de los momentos más duros hasta que Dios habló a mi vida. Y fue tan bonito porque me dijo, yo haré el milagro cuando vuelvas a dormir. Lo que me estaba diciendo, cuando descanses plenamente en mí, yo haré el milagro. Ahí contaba con el apoyo de Helen, de mis hijos. Era un círculo muy pequeño porque la vergüenza era mucha, no podías contarlo, porque da vergüenza. Y hasta que recuperé mi sueño, hasta que volví a confiar en Dios, hasta que entregué aquel orgullo de que yo me equivoqué. Y como 3 años después, un día esa persona nos llama. Dice, yo quiero devolver lo que es de ustedes. Wow, Dios mismo haciéndolo. Sí. Yo ni estaba en el país. Quien atendió esa llamada fue mi hijo. Y Dios restituyó todo. ¿Cuándo? Cuando volví a dormir. Pero esos fueron años de lucha. Seguramente una persona con ansiedad, o más de una, nos puede estar escuchando en este momento. ¿Cuál es tu consejo y recomendación para esta persona? ¿Descansa? ¿Ten paz en medio de la prueba? Alaba a Dios. Ok. Cuando no haya respuesta, alaba a Dios. Cuando no sepas qué hacer, alaba a Dios. Alabar es alabar. Y aquí yo voy a abrirte mi corazón. Yo le decía, pero ¿cómo me va a resolver eso el problema? Alábame. Y me llevó a Jericó. ¿Recuerdas a un pueblo caminar? Eran soldados, eran guerreros. Y los puse a cantar y a alabarme a mí. Y los muros caen. Y yo dije, wow, este es el secreto. El secreto es alabarle y buscarlo. No eres tú, es Dios. No es en tu forma, no es en tu sabiduría, es en la forma de Dios. Dios puede enviar ángeles y puede persuadir el corazón de la otra persona. Aún puede nunca resolverlo y traerte paz. Y usted puede cambiar su lamento en baile porque descansó en él. Esto todos lo hemos vivido, todos hemos pasado desiertos reales y desiertos inventados, porque también me he sentido bajoneado sin ninguna razón, y yo digo, ¿por qué estoy bajoneado? O sea, no hay razón alguna. Yo digo, pero tengo todo para estar bien, ¿qué me pasa? Entonces recuerdo el salmista cuando dice, alma mía, alaba al Señor. Es el clamor, es ordenar mis emociones en el espíritu, es lo que yo he llamado, llevar tus emociones al nivel del espíritu, y ahí sobrenaturalmente viene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, uno tiene que aprender a distinguir estos fantasmas internos que todos llevamos por dentro, que a veces tienen una razón lógica y a veces no tienen ningún fundamento. Por ejemplo, si usted está cansado, estresado, va a tener pensamientos distorsionados por emociones alteradas. Entonces yo he aprendido a manejar eso. Estoy pensando, ay, no sirvo, soy un fracaso. Me digo a mí mismo, estoy cansado. ¿Me explico? Sí. Entonces yo tengo que aprender a interpretar mi diálogo interno. Y esto es crucial. Por eso Filipenses 4:8 dice,
todo lo puro, todo lo honesto, si tiene virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensar. Lo que está diciendo es concéntrate en aquello que renueva tu paz, tu gozo, tu alegría, el fruto del Espíritu. Y la paz de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa Todo todo entendimiento, va a gobernar nuestros corazones. O sea, que tiene que ver con lo que pienso. Se origina ahí. Lo que pienso determina lo que siento. Pero yo tengo que ser muy consciente de que el origen de lo que pienso, de dónde viene, qué lo está alimentando. Y lo que pienso lo determina lo que leo y lo que escucho y lo que veo. Wow. Muy buena esta información. Estoy aprendiendo yo aquí. Yo también estoy en una terapia. Pastor, escribes tanto. ¿Cuántos libros has escrito? Hay tanto contenido que sale de ti. Quiero saber el número de libros, pero además quiero saber cómo logras presentar de forma tan magistral una enseñanza. Qué don tan bonito para predicar, para enseñar. Es como si las palabras vinieran una tras otra, ¿no? ¿Cómo te preparas para hacer eso? ¿Escuchas historias? ¿Estás atendiendo a gente en consejería? ¿Me explico? Ahora digo yo. Siempre quiero aprender. Leo, escucho, observo. A veces quisiera recordar más de las historias que escucho para poderlo ilustrar los puntos. He escrito 10 libros. Yo jamás pensé que fuera a escribir porque yo soy déficit de atención con hiperactividad, entonces mis niveles de concentración son periodos cortos. Entonces yo tengo que tener una técnica de escribir diferente, que son momentos de inspiración que yo debo de aprovecharlos, ocurra la hora que ocurra. Escribir, 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 porque habrán otros momentos donde no se me enciende la luz para nada. Como soy déficit de atención, tengo que ser muy ordenado, estructurado. Entonces he aprendido a crear mi propio orden. Pero yo disfruto escuchar a Dios. Aunque vaya a dar una misma prédica, yo quiero tener la sensibilidad de qué es lo que Dios quiere que yo dé. Entonces muchas veces tomo mucho tiempo. Como yo veo una enseñanza, es como una escultura a la que uno le va dando forma. Y entre más pasan los años o el tiempo, usted va cambiándolo, mejorándolo, puliéndolo, desarrollándolo. Y quiero estar sensible a esa voz de Dios hablando aquí en mi corazón. Por eso yo siempre estoy aprendiendo de las personas y pregunto, porque yo quiero... Usted se hace viejo cuando deja de aprender, y yo quiero seguir aprendiendo siempre. Es donde haya agua fresca dentro de mí para compartir. Es gracia de Dios. Una vez le dije a un tecladista muy bueno, ¿cómo haces para hacer que tus dedos caigan en la tecla correcta sin verlo? Él me mira y me dice, como usted hace cuando habla. Yo debo enfatizar esto. Yo estoy disfrutando demasiado esta conversación porque es una especie de terapia, lo acabé de decir hace minutos, de aprendizaje. Pastor Sixto, y quiero darte las gracias por regalarnos tanta sabiduría, por ser una persona cercana, por ser una persona sencilla y por ser una persona que muestra su corazón tal y como es, ¿no? Yo te bendigo tu familia, te doy muchas gracias y las cámaras quedan para ti para que tú puedas despedirte de nuestra audiencia. Muchas gracias por tus palabras, gracias por el amor que transmites. El espejo en el que una persona se mira lo determinan los ojos de la otra persona. Y es lindo cuando uno encuentra a alguien que ilumina tu vida. Y quiero darte gracias porque tu vida ilumina a los otros. Y bendigo su vida, sus sueños, sus anhelos. Yo le he abierto mi corazón, no soy perfecto. Yo cometo errores y vengo de personas que han cometido errores. Pero todos somos un milagro, porque cuando esos errores pasan por la cruz de Cristo, hay resurrección al tercer día y nace algo nuevo, hermoso y fresco. Hoy yo tengo un desafío. Soy el espejo en el que se miran sus hijos y sus nietos. Y pido a Dios que me ayude a inspirar la vida de mis hijos y de mis nietos. Te bendigo en el nombre de Jesús.
Si estás lejos de casa, vuelve. Si te has equivocado, con mucha humildad pide perdón. Si te han herido, perdona con prontitud. Pero por favor, termina lo que Dios te puso a hacer. Termina la misión que Dios te encomendó y ama apasionadamente a quienes Dios ha puesto a tu lado. Gracias, Sixto. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Compartan este video. Estoy totalmente convencida que será de muchísima bendición para quienes lo escuchen. Nos vemos pronto.